Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial. Es un episodio dedicado a estudiantes de teoría del conocimiento. Bueno, pero en últimas también está dirigido al público en general y tiene que ver con el momento que estamos viviendo actualmente como sociedad global. Pues resulta que recibí una invitación para participar de un diálogo con otros dos profesores de la institución en la cual yo trabajo, CIEDI, Colegio Internacional de Educación Integral. Pues para que pensemos la coyuntura actual, la crisis de la pandemia. Sagrado rostro, ¿y ahora qué vamos a hacer con la crisis? Es una iniciativa que, como otras tantas, busca que académicos, profesores o gente que se dedica a producir conocimiento compartan sus ideas y reflexiones en torno a la pandemia. Y claro, pues yo propuse que fuera un episodio de mi canal. Tenía que ser el youtuber. Gente con ideas. Así que este episodio tiene por título Herramientas para pensar la pandemia, crisis, sistemas de ciencia y tecnología y democracia. Para hablarnos de crisis tenemos como invitado a Andrés Barrero, profesor de estudios sociales y teoría del conocimiento. Tipazo además. Y nos viene a contar sobre qué es una crisis, cómo se define, cuáles son sus narrativas y cuáles son sus implicaciones. Así que los dejo con Andrés Barrero. El mundo se está preguntando, ¿qué va a pasar en esta crisis del coronavirus? La humanidad, sin embargo, ha pasado por muchas crisis. Esta no es la primera. Y quizás una de las cosas más importantes sobre las que tenemos que reflexionar es ¿qué es una crisis en primer lugar? ¿Y qué significa? Comencemos con lo más importante. Lo primero, una definición. Según la Enciclopedia Británica, hay dos características importantes de las crisis. Son amenazas urgentes, amenazas a nuestra forma de hacer sociedad, a nuestros valores o incluso a la supervivencia de nosotros como sociedad. Y segundo, son momentos en los que se toman decisiones críticas, donde los estados, los ciudadanos, los científicos están tomando decisiones que son muy importantes. Siguiendo esta idea de las decisiones críticas, podemos hablar de un libro de Kaposia y Kelemen desde 2007 llamado Global Politics. Allí, estos autores trabajan el concepto de coyunturas críticas. Las coyunturas críticas nos muestran precisamente que es en las crisis donde las decisiones de los agentes se hacen más importantes. Es en las crisis donde se establece un nuevo diseño institucional o donde permanece el status quo, las cosas como se han venido haciendo. En este sentido, decimos que las crisis tienen narrativas, algo muy importante que entender. Según Norman e Isabella Fairclough en el 2012, en un libro de Political Discourse Analysis, hay dos cosas muy importantes. Hay dos formas de establecer la narrativa sobre una crisis. En la primera, se habla de que es el sistema el que ha fallado. El sistema mismo, por ejemplo, el capitalismo o la forma neoliberal del capitalismo. A estas narrativas las vamos a llamar narrativas sistémicas. Mientras que hay otras que son narrativas no sistémicas, que dicen que la culpa o el motivo de las crisis es no sistémico. Por ejemplo, que no hay regulación suficiente o que es el problema de las personas. Es una falla moral e intelectual de los individuos. Esto es muy importante porque significa que esas decisiones críticas que hemos de tomar se encausan en dos sentidos. Aquellas que quieren volver a la normalidad cuando la narrativa es sistémica, no sistémica, y aquellas que quieren un cambio nuevo cuando la narrativa es sistémica. Este es un ejemplo. Ustedes pueden ver aquí la caricatura. Y según esta caricatura, lo que se nos muestra es una narrativa no sistémica de la crisis, según la cual la solución para las alertas ambientales es hacerse el de la vista gorda. Así, la decisión crítica es una decisión pública o ciudadana, consiste en normalizar la crisis. Veamos un ejemplo. Aquí ustedes ya lo pueden ver. Este es un ejemplo después de la crisis financiera del 2008. Después de la crisis financiera, un artículo del Financial Times del 2009, se dice que aquellas críticas al capitalismo eran equivocadas y que la culpa era una culpa moral de los agentes. Esta es una crítica no sistémica.
y por tanto la acción lleva a normalizar. Por otro lado, tenemos las narrativas sistémicas, como hemos hablado. Y como ustedes lo pueden ver aquí en esta caricatura, significa que debe haber un cambio, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia independientemente de lo queramos o no. En este caso, utilizar petróleo, que está relacionado con los derrames de petróleo, con la guerra y con el cambio climático. En este caso, la decisión consiste en repensar el funcionamiento de los valores de la sociedad. Así, aquí un ejemplo. Un ejemplo dice de Michelle Bachelet, que es ahora la alta comisionada para los derechos humanos según la ONU, que dice: la pandemia ha mostrado que el actual sistema no sirve. Esta es una crítica sistémica. Así que para terminar, es muy importante reflexionar. En las coyunturas críticas se dan decisiones críticas para repensarnos o para normalizar. Y la narrativa que usemos es muy importante. Ok. Mil gracias, Andrés, por tu aporte. Esto en pocas palabras quiere decir que tenemos que prestarle atención a la manera en la que representan la pandemia y la crisis en los distintos medios informativos. Es decir, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y cómo solucionar esta muy difícil situación. Piénsenlo de esta manera. Ocurre el brote del virus y debido a que vivimos en un mundo globalizado, pues ocurre una pandemia. El virus básicamente se esparce por todos lados. Se prenden las alertas en todo el mundo y obviamente aparece la urgencia de tomar decisiones. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos con el coronavirus? Así que el resultado de toda esta situación parece que lo que deja ver es pues la falta de preparación para afrontar situaciones así y una poca capacidad de reacción. Así que la decisión que finalmente se tomó fue meternos en cuarentena. Y entonces aparece la crisis. ¿Of anxiety? Bueno, en algunos casos, aunque yo en realidad me refiero a otras crisis, como por ejemplo la del sistema de salud. Y esto es por culpa básicamente de que el sistema de salud deja de estar controlado por el Estado y pasa a estar en manos de privados, que corresponde al modelo neoliberal, lo cual implica que la salud se convierte en un negocio, lo que tiene como consecuencia el hecho de que sea más importante generar dinero y riqueza antes que salvar vidas. Repailando, ¿no? Y por supuesto está también la crisis económica, que se puede resumir algo así. La cuarentena tiene como efecto el desplome de potencias mundiales como Estados Unidos y China, potencias de las cuales dependen grandes sectores de la economía. Caen los precios de las materias primas, como el cobre, el hierro, obvio el petróleo, y caen también los precios de los alimentos como la soya, el maíz, las carnes y los cereales. Esto quiere decir que los países productores reciben menos dinero por efecto de las ventas de estos elementos. Se interrumpen las cadenas de producción global, lo que deja afectados gravemente a países como México y Brasil. La industria del turismo obviamente también entra en crisis y es otro sector importante de la economía. Esto hace además que los inversionistas no quieran correr riesgos y por lo tanto haya fuga de capitales y además de eso se devalúa la moneda. Todo mal. En el caso de Colombia, las decisiones a tomar a raíz de esta situación y para resolver la crisis, pues son en primer lugar brindar ayudas y rescates a los bancos, iniciar un plan de contingencia para resolver la profunda crisis en el sector de la salud, aunque con la corrupción de este país, pues eso sigue en crisis, y no otorgar créditos nuevos a pequeñas y medianas empresas que se han visto muy afectadas por la situación. Estas decisiones, según nos han dicho, son tomadas para salvar la economía, pero en realidad lo que significa en la práctica es salvar a grandes conglomerados y grupos económicos. ¿And what about the people? Exacto. ¿Y la gente qué? Se decide entonces ir reactivando progresivamente varios sectores de la economía, a expensas obviamente de los riesgos que esto implica para la clase trabajadora, lo cual refleja en últimas la desigualdad social. Pues porque la población más vulnerable es la que tiene que salir a guerrearla. Y a eso además súmenle la crisis medioambiental. ¿Ven cómo la crisis implica todo un sistema? Y bueno, pues todo esto hace que sea necesario pensar cuáles son nuestros modelos de desarrollo que queremos. Y para responder esa pregunta, adivinen qué hay que hacer. Pues producir conocimiento. Y para lo cual necesitamos crear y fortalecer sistemas de ciencia y tecnología. Pues porque eso también está en crisis. ¡Oh! ¡Sus Cristo! Entiendan por eso promover la producción de conocimiento en todas las áreas y orientado obviamente a tener un mundo mejor. Así que para explicar qué es un sistema de ciencia y tecnología tenemos como invitado a Juan Carlos Martínez, investigador de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y miembro de nuestra comunidad. Así que los dejo con Juan Carlos para que les explique qué es un sistema de ciencia y tecnología.
Bien, en las últimas semanas me preguntaban qué es un sistema de ciencia y tecnología. No es una pregunta sencilla. Su respuesta tampoco se puede ventilar en dos frases. Y quise escribir unas líneas que me apetece compartirlas ahora con ustedes. Ya me dirán qué opinan. ¿Qué es un sistema de ciencia y tecnología? Bueno, los animales estamos constantemente recibiendo y procesando información. De esta forma, vamos elaborando representaciones de la realidad para cumplir con los objetivos que nos hayamos propuesto. Dentro de los animales craneados, es decir, que tenemos este equipamiento maravilloso llamado cerebro, los humanos hacemos representaciones bastante complejas de ese mundo exterior que luego conservamos y socializamos mediante el lenguaje. El ajuste entre esas representaciones que construimos y la realidad es la verdad. La verdad es el objetivo último de la ciencia. Aquí una precisión para que no haya ambigüedad. Verdad es una propiedad objetiva de la representación. Y veracidad es una capacidad moral, es la intención de alguien de querer decir siempre la verdad. No son lo mismo. Además de la verdad, hay otra condición importante para la ciencia, que es la consistencia de los modelos explicativos que se elaboren. Ahora bien, ¿quién hace la ciencia? Bueno, en las sociedades modernas, la ciencia es un propósito de toda la sociedad, que se lleva a cabo por medio de un sistema de ciencia y tecnología. ¿Ese sistema está compuesto solo por científicos o investigadores? No. Cuando se dice sistema, se hace referencia a una estructura, a unos componentes y unos procesos. Por tanto, un sistema de ciencia está compuesto por científicos, gestores del sistema, administrativos, educadores, filósofos, sociólogos, políticos, abogados, editores, periodistas, que cumplen un papel fundamental en la generación y socialización de los modelos explicativos. También, el sistema está compuesto de instituciones como centros de investigación, universidades, colegios, medios de comunicación, empresas de base tecnológica, unidades legislativas especializadas, etc. Por tanto, hacen ciencia muchas personas y hay muchos roles que deben articularse con ese propósito. Hoy, cuando estamos en esta pandemia y la COVID-19 ha confinado al mundo por miedo al contagio masivo y el posible colapso que supondría en la salud pública esto, vale la pena reflexionar sobre cómo se hace la ciencia y qué no hicimos como sociedad planetaria para tratar de prevenir esta enfermedad. La respuesta fácil sería identificar a un culpable y sentir algo de tranquilidad. Esto le gusta mucho a aquellas personas que tienen esa inclinación por una gran conspiración. Pero en realidad lo que ha ocurrido es consecuencia de no tener como sociedad planetaria una correcta escala de valores y prioridades. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son las mejores medidas ante la sospecha de que la enfermedad está en una región, podemos buscar la respuesta en una encuesta y dejar que desde la percepción de cada quien y las opiniones decidamos cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Seguramente obtendremos muchas respuestas y muchas medidas, algunas basadas en argumentos de autoridad del tipo basado en mi experiencia yo creería que, basado en percepciones, a mí me pasó hace años y por lo tanto pienso que, en fin. Pero si ante esta pregunta concreta elaboráramos o tuviéramos un modelo explicativo que nos hable sobre cómo funciona la dispersión de la enfermedad, seguramente podríamos decidir cuáles serían las mejores acciones a tomar para evitar la enfermedad. Hoy sabemos, por ejemplo, que las medidas más exitosas para cumplir con el objetivo de contención de la enfermedad fueron o son la contención temprana y el aislamiento de casos positivos. Así sucedió en China. Si esto lo hubiésemos tenido claro en febrero, seguramente las decisiones que se hubieran tomado en aquel momento para implementar una serie de acciones nos tendrían hoy bajo una situación un poquito diferente. La verdad parece un valor que debería encabezar entonces nuestra escala de valores para movernos con menor riesgo por el mundo. Esto parecería lo más sensato.
Y para ello la prioridad debería ser dotarnos de un sistema de ciencia y tecnología robusto. Ahora, cuando con el agua al cuello empezamos a comprender que no podemos simplemente comprar ciencia, nos damos cuenta que tener un sistema de ciencia y tecnología robusto que nos ayude con respuestas a las necesidades en materia de salud, por ejemplo, requiere tiempo. Se puede invertir mucho dinero para construir un centro de investigación y equiparlo, pero si no tenemos buenos científicos no lograríamos lo que buscamos. Podemos tener buenos científicos y dotarlos con equipos para que lleven a cabo su labor, pero sin las políticas adecuadas de ciencia y tecnología, pues seguramente perderíamos efectividad y fracasaríamos con tal fin. Por lo tanto, tener un sistema de ciencia y tecnología requiere de la articulación de muchos elementos, de afinar todo ese mecanismo como si fuese un mecanismo de relojería muy detallado y muy perfecto. Y todo esto requiere fundamentalmente el compromiso de todos en tanto miembros de una sociedad. Si fijamos prioridades y definimos medidas urgentes, me gustaría proponer lo siguiente. Colombia necesita tener más y mejores científicos para hacer investigaciones que orienten nuestras decisiones en base a la verdad. Es decir, para tener modelos explicativos y teorías más ajustadas a cómo se mueve el mundo. Ahora, esto solo se genera si gente como ustedes aspira a hacerlo, aspira a ser científicos. Es apasionante, vale la pena intentarlo. Pero también, como hemos dicho, no solamente se hace ciencia siendo todos científicos. Como lo mencioné antes, no se trata de que haya y todos y cada uno tenga que ser un científico. Se trata de que todos, eso sí, estemos volcados para hacer ciencia. Por lo tanto, y sobre todo, también se necesita ciudadanos con una visión profunda de lo que es un sistema de ciencia y de lo que es la tecnología, de forma que todos, en tanto ciudadanos, participemos activamente en su construcción, en la construcción de un sistema robusto de ciencia y tecnología. Y ahí créanme que ustedes son la esperanza. Mil gracias por tu intervención, Juan Carlos. Bueno, pues recapitulemos. Bueno, pues estamos en medio de una gran crisis. ¿Una? Como mil. Me refiero a una profunda crisis de todo un sistema. Eso quiere decir, por tanto, que necesitamos de cambios profundos también respecto a la manera de comprender y vivir el mundo. Para lograr esto, entonces, necesitamos producir modelos más ajustados, es decir, más verdaderos respecto de la realidad. Es decir, necesitamos de la construcción de un sistema robusto de ciencia y tecnología. Y Juan Carlos nos dice que para esto necesitamos dos cosas. Por un lado, nos decía Juan Carlos, tener una sociedad orientada a la ciencia, es decir, a la producción de conocimiento y a la verdad. Y como nos dijo Juan Carlos, pues cada quien hace su parte, es decir, contribuye de manera distinta a tener una sociedad orientada a la ciencia. Y en segundo lugar, nos decía Juan Carlos, necesitamos de ciudadanos con una visión de un sistema de ciencia y tecnología. Esto en pocas palabras se puede resumir como la construcción colectiva de un sistema democrático de ciencia y tecnología. Y eso entonces me lleva a preguntarme cómo estamos ejerciendo la ciudadanía y la democracia. Oh, ¿cómo será que estamos ejerciendo la ciudadanía y la democracia? Una posible respuesta tiene que ver con la ocupación de lo público. Y una de esas nociones de lo público pues tiene que ver con el espacio, que también está en crisis. Crisis por todos lados, qué pereza. Y está en crisis porque el espacio público dejó de ser un espacio dedicado al encuentro entre ciudadanos y empezó a ser más bien un espacio dedicado al consumo o al entretenimiento o a la libre circulación. Y ya ni libre circulación hay, pues por la cuarentena. Así que con este asunto del distanciamiento social lo que estamos haciendo es también poner en crisis pues la noción misma de comunidad. Y esto se explica de manera muy fácil. Básicamente cuando tenemos miedo, pues estamos dispuestos a ceder ciertas libertades. Y eso nos desarticula políticamente. ¿Recuerdan hace unos meses el paro y todas las movilizaciones que estaban teniendo lugar en varios lugares del mundo? Bueno, pues la cuarentena acabó con eso. Eran movilizaciones que buscaban justamente ejercer la democracia y la ciudadanía exigiendo mejor toma de decisiones respecto a muchos asuntos urgentes y necesarios que responden en últimas a cómo vivir mejor. Por tanto, ese escenario de debate también está en crisis. Y dale con la crisis. Y a eso súmenle que los escenarios públicos de discusión sobre el conocimiento, pues, adivinen,
también están en crisis. Piensen nomás en que vivimos en la era de la posverdad. Post, qué mal. Fíjense nomás hoy día cómo en los aparatos de comunicación proliferan las fake news y la pseudociencia, que tienen a un público numeroso cautivo. Y eso sumado a la crisis de los sistemas educativos, y dale. Estamos en un mundo en el que la noción misma de verdad está en crisis. De ahí la importancia de construir comunidades científicas y políticas que produzcan conocimiento útil para la sociedad, que permitan una mejor toma de decisión respecto a cómo vivir mejor en este mundo. Y esa es la tarea que ustedes, queridos estudiantes, como generación de relevo, tienen. Así que bienvenidos al debate. Este episodio fue largo, yo sé. Gracias por quedarse y poner atención. Recuerden suscribirse a mi canal. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.